A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas al día con las últimas técnicas del mundo de la psicología, la terapia, también personas que ayudan a motivar e impulsar la parte espiritual, la parte de vocación y muchas cosas más, todo lo que envuelve el ser humano. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10 de la mañana por Telesucesos y el reprise del sábado a las 12. Y también les invito a que se suscriban en Telesucesos, en el canal de YouTube, pongan me gusta y ahí todo el tiempo van a estar subiendo los maravillosos programas que hay en este canal y ahí van a encontrar Psicología Ahora. Les invito a poner en YouTube Psicología Ahora, Adriana Fornacini, y van a encontrar años de programas súper interesantes. Acá se ha abordado desde temas de psicología social, psicología y arquitectura, psicología y ecología, y obviamente los temas más clínicos como son temas de depresión, adicciones, temas familiares, temas de pareja, temas de niños. Así que les invito a que si les interesa este mundo que es fascinante, de la mente, de las emociones, de los seres humanos, vayan a explorar un poquito en YouTube. También les invito a que me sigan en Instagram poniendo Adriana Fornacini. Ahí también van a encontrar posts, información de psicología, que estoy empezando con este proyecto de Instagram. Bueno, mis queridos televidentes, hoy día quiero hablar sobre el trauma. Es un tema muy necesario, muy interesante. Nosotros los psicólogos, los terapeutas, cuando va un paciente a consulta, hacemos un análisis de la persona. Por lo general, en la primera sesión va el paciente y nos cuenta cómo es todo su entorno, su contexto, su vida, y nosotros, los terapeutas, los psicólogos clínicos, empezamos a analizar, a explorar qué es lo que le pasa a la persona. Podemos ir viendo temas de situaciones de trastornos de personalidad, por ejemplo. Muchas veces encontramos síntomas en relación a cierto trastorno. Pero también es súper importante ir analizando, como ustedes saben, el tema del contexto de vida, las experiencias vividas, la familia, las relaciones interpersonales y cómo eso va llevando a la persona a la situación en la que está hoy, ¿no? Es complicado a veces como psicólogos verle al paciente y simplemente analizarle desde una postura o desde una tendencia, en donde te den un manual y simplemente llevas el manual. Más bien el ser humano es un complejo ser lleno de situaciones, lleno de entornos que le rodean. Hay la parte emocional, hay la parte espiritual, hay la parte mental, y eso se conjuga también con aprendizajes, vivencias, situaciones de la vida, presiones, creencias, traumas, ¿no? Y es de eso que queremos hablar hoy día. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, llevo dando terapia ya 15 años. Les doy la bienvenida en este programa, el trauma. ¿Qué hacer con el trauma? ¿Qué métodos funcionan? ¿Cómo procesar el trauma, ¿no? Especialmente ahora que, aunque no se habla mucho, porque creo que ya estamos un poco cansados de hablar del tema de la pandemia y el COVID, porque todos lo hemos experimentado en carne propia, hemos tenido el encierro por meses. Es un tema que a ratos como que queremos pasar, queremos olvidar, sentir que ya estamos en otro momento, en otra situación, pero no se habla de las secuelas y el estrés postraumático que puede haber dejado
el encierro que vivimos, el miedo que vivimos, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad. Muchas personas en esta pandemia han perdido a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos, perdieron sus trabajos, hubieron temas de problemas económicos. Y otra cosa que también es bien importante hablarlo es cómo afectó en el tema de la socialización. Al ser una pandemia de contagio, lamentablemente, en algún nivel consciente o inconsciente, empezamos a ver al otro como el que nos va a contagiar, la persona que debemos mantener a un lado. Entonces, eso fortaleció, más allá de que teníamos que estar en el encierro por meses, el verle al otro como la posible persona que me va a contagiar, que me va a enfermar, ¿no? Entonces, ya no es como el otro, un amigo, sino como estos rasgos un poco de miedo de acercarnos al resto, ¿no? Cómo eso ha podido generar, y justamente he estado hablando con amigos cercanos en estos días, el síndrome de la cueva, tan pronunciado actualmente, ¿no? Es decir, las personas después de haber estado aisladas en la pandemia ya no quieren salir. Se han quedado muy cómodos en el espacio de encierro, en sus casas, y esto se ha fortalecido justamente por el tema del internet y las redes sociales. Es decir, muchas personas se sienten más seguras en sus casas, en sus espacios, con trabajos virtuales, comunicándose a través de la web, que salir a tener contacto, porque justamente ese otro, que es un ser humano igual que yo, ha representado, como les digo, de alguna manera consciente o inconsciente, un peligro. Entonces, fortaleció un poco el tema del distanciamiento humano, ¿no? Y eso trae también grandes consecuencias que, si bien no se hablan, creo que han repercutido en ciertos rasgos de las personas de mayor distanciamiento, en ciertos momentos irritabilidad, miedo de acercarse mucho al resto, y como les digo, este síndrome de la cueva que está súper pronunciado. Yo ya les había hablado en algún programa anterior, y a mí me llamó mucho la atención cómo después de la pandemia se ha observado un alza en índices de ansiedad y depresión, y son bastante altos, van alrededor de un 50%, es decir, que alrededor del 50-60% de la población tiene síntomas de ansiedad o depresión. Son altísimos después de la pandemia. Entonces, todo eso va conjugado con el tema de hoy, que es el trauma y el estrés postraumático que se ha vivido en estas situaciones. ¿Y qué es el trauma? El trauma es una situación que se presenta sin previo aviso. Es algo que no lo veíamos venir, no estábamos preparados, no nos sentíamos capaces de afrontar la situación porque no sabíamos que venía, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que vienen de sorpresa, como un baldazo de agua fría, metafóricamente, son situaciones que pueden generar eventualmente un sentimiento de miedo, de vulnerabilidad, que después también se puede desarrollar en fobia, trastornos de ansiedad, aislamiento, evitación. Creo que el tema de la pandemia para todos fue una situación que no veíamos venir, y que tuvimos que irla asimilando en el camino, en el proceso, ¿no? Nadie se imaginaba una situación tan pronunciada de aislamiento, de crisis mundial, de salud pública, de salud individual, una enfermedad que no sabíamos cómo manejar, y que, claro, como les digo, conllevó un montón de otras variables que se fueron uniendo, ¿no? No solamente el tema de la pandemia en sí, sino cómo se fue afrontando en cada hogar también este aislamiento. Ya les había mencionado que muchas personas que eran cuidadores y que tenían niños pequeños o adultos mayores a cargo, han sido las personas que en un momento dado tuvieron mayores situaciones de ansiedad y depresión, incluso ideas suicidas, porque al ser ellos los que cuidaban a personas en vulnerabilidad, tenían mayores responsabilidades dentro de lo que ya también estaban viviendo su propio miedo, digamos, ¿no? Y teniendo que asumir además el tema laboral. Creo que para muchos papás que tuvieron que afrontar, por ejemplo, el colegio vía Zoom, fue difícil porque tenían que abordar el tema de la casa, el cuidado, la pareja y aparte las clases, ¿no? Entonces han sido muchas variables que se han sumado para generar ansiedad a la gente. Y si bien ahora ya, por suerte, sintiéndonos muy afortunados del presente actual, estamos bien, estamos mucho mejor con el tema de la pandemia, aunque siempre hay que seguir cuidándonos, pero creo que también es importante agradecer que ya
estamos en una mejor situación y que esto va pasando, ¿no? Sin embargo, deja el susto, deja el trauma y muchas veces uno no quiere hablar de la situación, ¿no? Porque obviamente va a haber una evitación, pero el trauma se queda marcado en la vida de todos, ¿no? Es una situación que puede generar mucha inseguridad en el comportamiento de las personas y en cómo se vinculan. Es decir, una persona que estaba bien en su vida, se sentía segura, se sentía en control, se sentía con buena autoestima, buen ánimo. Después de vivir el trauma, se queda bastante marcada la persona, ¿no? Puede quedarse con mucha ansiedad, mucho miedo, incluso trastornos obsesivo-compulsivos. Va a tratar no exponerse a peligros, puede tener sueños en torno a esto, ideas obsesivas y repetitivas con el tema, puede sentirse paralizado para afrontar situaciones de la vida, puede ser una persona que se aísla. Al aislarse también eso puede generar depresión, ideas suicidas. Entonces es todo un tema importantísimo y más allá únicamente de la pandemia, una persona que ha vivido una situación muy dura se puede quedar marcada. Y dentro de estas situaciones de trauma están otros contextos, no únicamente el de la pandemia, que lo hemos vivido como sociedad. Yo creo que somos una sociedad que está viviendo el estrés postraumático, pero también como individuos existen otras situaciones que nos pueden dejar bien asustados. Una de esas puede ser la muerte repentina de un familiar. Es distinto cuando una persona está enferma o está anciana y va viviendo un proceso. Si bien es súper duro para la familia, pero de alguna manera consciente o inconscientemente se va preparando para esa pérdida. Pero cuando existe la muerte de una persona querida de manera sorpresiva, de manera no anunciada, puede haber un trauma en torno a eso, y es por eso que en temas de duelo, si es que ha sido muy dura esa pérdida, es importante trabajar el trauma, ir a terapia, irlo masticando, irlo manejando, para que la persona no se quede después con esas secuelas que pueden ir a lo largo de la vida, incluso si no se trabajan. Puede ser una depresión que se queda ahí por mucho tiempo y que va en aumento, deteriorando la calidad de vida de la persona. Otras situaciones que también pueden ser bien traumáticas es el tema de las separaciones, ¿no? Si bien en las separaciones, en los divorcios, no muere la persona, pero sí es también un duelo, es una pérdida, más aún cuando estas situaciones se dan sorpresivas, ¿no? Una persona que se va sin avisar, una pareja que ha sido infiel sin que el otro se lo espere, una sorpresa de que deja la relación cuando todo venía bien. Todas estas situaciones que vienen de sorpresa y sin anunciar generan mucho trauma, ¿no? Más aún también, como hablamos a veces en el programa, cuando ha habido, por ejemplo, maltrato psicológico, ¿no? O físico. También son situaciones que a la larga van pasando la factura con síntomas dañinos para la persona que lo ha vivido, ¿no? Y es por eso que muchas personas que han tenido una relación dolorosa o con personas dañinas ya no quieren volver a tener otra pareja, ya no quieren vincularse, ya no quieren relacionarse y evitan volver a vincularse. Entonces hay que trabajar justamente el trauma y todo también ese procesamiento bien negativo y de miedo y de protección que puede haber en torno a una situación dañina cuando una persona no se lo esperaba o no se lo imaginaba, ¿no? Entonces ahí también puede haber un trauma. Otra situación que puede ser traumante es el bullying. Un niño que crece en un contexto en donde todo el tiempo le están molestando, le están descalificando, desvalorando, le rechazan, le aíslan, es una persona que en la adultez va a cargar ese trauma de la niñez. Y he visto muchas personas que tienen fobia social después, no quieren vincularse con nadie, tienen miedo de salir adelante en aspectos profesionales, sociales, de pareja, familiares, porque prefieren estar aislados, porque no han manejado, no han superado el trauma. ¿Y qué pasa con el trauma? Se da de tal forma que genera una lectura de la realidad presente, en donde todo el tiempo me puedo sentir en peligro, aunque no hay una situación real que me está atacando. Pero como viví una situación muy dura, muy estresante y no tuve los recursos para manejarlo, prefiero estar en un estado de defensa. Como ya hemos hablado, también tenemos en nuestro cuerpo mecanismos de supervivencia.
el sistema de miedo-huida, y muchas personas que han vivido el trauma están activados a nivel del sistema nervioso para huir o para pelear todo el tiempo. Entonces es un estado de constante ansiedad, de estar a la defensiva, de estar con miedo o muchas veces de estar agresivos para defendernos de una posible repetición de esa situación traumante, ¿no? Entonces, como les digo, un niño que ha sido bulleado puede ser un adulto agresivo o un adulto que pasa con miedo todo el tiempo. Y por eso es importante trabajar el trauma, hablar el trauma y también, si es posible, trabajar ya con otro tipo de técnicas como puede ser la terapia cognitiva conductual para reelaborar ciertas construcciones que se pueden generar a partir de una situación traumante. Muchas veces, aunque la situación de agresión que se vive viene de lugares externos, la persona puede darle una construcción de que es su culpa. Entonces, cuando ha habido un accidente, ha habido una muerte, ha habido una pérdida, ha habido bullying, ha habido un abandono, la persona en vez de darse cuenta que vino de afuera, empieza a echarse la culpa personalmente. Tengo miedo, hice algo malo, tengo algo malo, algo que es súper frecuente. El universo no me quiere, todo me va mal, tengo una maldición, por eso siempre me van mal las cosas, como que tuviera algo que va a hacer que se repita, ¿no? El mundo es malo, el mundo es peligroso. Entonces empieza a darse una construcción negativa del mundo, pero también muy preocupante, una construcción negativa de esa persona que vive, ¿no? Alguien, por ejemplo, que ha vivido un accidente, esa es otra situación de trauma, un accidente en la carretera, un accidente de tránsito, por ejemplo, un accidente en casa, una quemadura, una explosión, un robo. Muchas veces las personas se quedan bastante impactadas y la construcción mental que tienen internamente es de yo soy vulnerable, yo estoy en peligro, ¿no? Yo no me puedo defender. Entonces ya se vuelve también una repetición mental agresiva para la misma persona. Y por eso es que muchas veces después del trauma hay una baja de autoestima, ¿no? En el tema de las parejas, sobre todo, cuando el otro le abandona o le es infiel, siendo la responsabilidad afectiva del que se va o el que hizo malas cosas, la persona que vive ese maltrato se repite mentalmente, es que yo soy mala, es que yo no valgo, es que nadie me quiere. Entonces ahí es súper importante ir a terapia para que un especialista pueda ayudar a reconstruir una narrativa realista, funcional, sanadora, ¿no? Hay otros tipos de trauma que también son bien importantes mencionar y es el tema de la crianza y cómo se va desarrollando los vínculos familiares en casa. Ustedes saben que es súper importante los primeros años y las primeras etapas de desarrollo para desarrollar la mente de un ser humano. Las primeras experiencias y cómo experimenta la vida un niño van a generar la pauta para cómo va a ser en la adultez. Cuando han habido situaciones traumantes en la niñez, abandonos, maltrato, familias disfuncionales, agresividad, adicciones en el contexto familiar, apegos emocionales ansiosos o evitativos, ambivalentes, golpes, insultos, gritos, problemas de pareja entre los padres, violencia también hacia los niños o en el contexto familiar, incluso también obviamente situaciones en donde ha habido pobreza o situaciones en donde no hay dónde vivir. Obviamente todo eso va a generar un trauma en ese ser humano que va a crecer de una manera difícil, va a crecer en un contexto que lo siente como agresivo y posteriormente cuando ya sea adulto, a pesar de que el entorno ya sea seguro y conozca nuevas personas que sean centradas, que sean saludables, esta persona ya ha desarrollado su psiquis en torno a defenderse, en torno a la agresividad, en torno al trauma que vivió. Es decir, si fui maltratado toda mi niñez, ¿por qué ahora me van a tratar bien? ¿Por qué ahora soy merecedor de amor? Y entonces estos niños pueden ser adultos agresivos, adultos asustados, adultos disfuncionales, ¿no? De hecho, hay estudios que dicen que rasgos de personalidad antisociales, por ejemplo, son súper frecuentes en entornos de niños que han vivido en la indigencia o han tenido abusos sexuales o han tenido maltrato infantil, ¿no? Y posteriormente son personas que pueden tener ciertos
características de criminalidad, pero es justamente porque han vivido en ese tipo de entorno. Por eso es tan importante después abordar terapéuticamente a estas personas, y es bien interesante porque a la larga la confianza y la terapia ha generado mejoras en estos perfiles. Y como ustedes saben también en la parte de los vínculos emocionales, si el apego inicial con mis padres es un apego inseguro, es un apego de miedo, la persona cuando crezca también se va a vincular con el resto desde ese apego ansioso. Es por eso que justamente por ese trauma de la niñez, de la manera del apego familiar, en el momento de tener una pareja, la persona se comporta como si tuviera una repetición del vínculo que tuvo en su niñez. Es decir, si hubo un apego ansioso en donde había miedo al abandono, o un apego ambivalente, te trato bien y te trato mal, o un padre o una madre evitativos, fríos, posteriormente la persona va a estar siempre esperando ese tipo de tratos, o se va a identificar con personas que se comporten así, porque de alguna manera nuestros padres nos enseñan el lenguaje del apego y del amor, y entonces vamos a buscar apegos similares, ¿no? Esos son algunos de los espectros en relación al trauma y cómo dejan secuelas y cómo es tan importante encontrarlos dentro del proceso terapéutico para trabajarlo. Las personas van a terapia con un paquete de cosas no resueltas, con un paquete de situaciones vividas dolorosas que no han sabido asimilar, que no han sabido digerir. Es bien interesante este símil, que es como cuando te comes algo y no lo has podido procesar en tu estómago, te hizo daño. Es así el trauma, entra a nuestra vida y no lo logramos digerir. Y es por eso que justamente dentro de la terapia, a través de varias herramientas, el trabajo es lograr digerir, asimilar, entender, encontrar un sentido, un aprendizaje, una aceptación, una nueva manera de verlo, una nueva manera de incorporarlo en nuestro diálogo interno, en nuestro sentido de vida, para salir distintos del trauma, ¿no? Lo bueno es que nosotros los seres humanos tenemos la resiliencia, es decir, que de alguna manera aprendemos a sobrevivir, aprendemos a adaptarnos a las situaciones difíciles, es así como la humanidad ha prevalecido y tenemos ese mecanismo interno. Pero también va a ser súper importante el tener un respaldo de alguien más, del grupo, de la familia. Por eso las personas que tienen un grupo cercano, un grupo de apoyo, salen adelante de manera más fácil si han tenido situaciones difíciles o adversas que alguien que está totalmente solo. Por eso es importante buscar apoyo. Y ahora, ¿cómo trabajar el trauma, ¿no? La primera manera de trabajarlo es hablarlo. Yo sé que a veces es bastante cansón para algunas personas ir y repetir lo que les ha producido dolor, ¿no? Es como, no puede ser que me traigan a terapia para hablar de lo que me generó malestar. A ver, igual, lo que no se habla está dentro de la persona y eso va a desencadenar en síntomas, comportamientos, somatizaciones. Entonces, es mejor hablarlo, guardarlo, porque el daño va a pasar factura de otras maneras, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo hablamos? Lo vamos reconociendo, lo vamos entendiendo, lo vamos observando. Se va volviendo algo más natural, es algo que vamos logrando verlo. Como les he dicho, dentro de la terapia narrativa, que es súper interesante, se dice que nosotros los seres humanos construimos nuestra realidad a través del lenguaje y la narrativa y los significados que les damos a las cosas. El poder hablarlo y darle un significado, un entendimiento, una explicación, nos ayuda a poderlo digerir e interiorizar de una manera que lo podamos aceptar y que bajemos estos mecanismos de estar siempre a la defensiva, ¿no? Por eso inconscientemente cuando una persona tiene un problema, habla de lo mismo y lo repite todo el tiempo. Yo creo que todos hemos tenido ese amigo, esa amiga que no resuelve algún problema emocional y está hablando todo el tiempo de un chico, de una chica, ya nos cansamos, por favor ya habla de otra cosa, pero de alguna manera estamos siendo terapeutas de nuestros amigos. Los amigos también somos terapeutas, los familiares también somos terapeutas al escuchar. La repetición de una situación que la persona no lo logra digerir. Y es por eso que hay personas que se quedan en algo que vivieron por años, ¿no? Es decir, siguen viviendo y repitiendo la historia 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Hay gente que tiene una mayor capacidad para asimilar y digerir los traumas y hay gente que no las tiene. Y es por eso que
las personas muchas veces necesitan tomarse un tiempo para poder entender lo que pasó. Eso se puede dar de forma natural, pero cuando ya es muy prolongado el tema, es bueno tener un terapeuta, porque el terapeuta también tiene ciertas herramientas. Como les digo, está el tema de la terapia narrativa, darle un nuevo significado a lo que pasó. Es bien interesante también cómo nos ayuda a superar el trauma, el darle un sentido. Viví algo doloroso, pero aprendí esto, le di un sentido a mi vida, me llevo un aprendizaje, una enseñanza, eso ayuda a soltar muchísimo. También cuando ha habido una pérdida, el poder proyectarme a futuro sin ese plan que tenía, observándome ya desde el presente y reconstruyendo el futuro desde esa pérdida. Y bueno, todo va a depender de la situación, ¿no es cierto? Pero como les digo, el sacar el aprendizaje, el poderme proyectar a futuro y el darle un entendimiento a la situación, darle un nuevo significado, a veces del sentido del humor también ayuda, ¿no? El poderme reír de algo malo que me pasó y utilizar el humor es súper sanador. Bueno, el tema es súper amplio, voy a seguir hablando la siguiente semana, vamos a hablar de técnicas como la desensibilización sistemática y técnicas como el MDR para trabajar el trauma. Son técnicas que se usan actualmente y dan buenos resultados. Como siempre les digo, va a haber personas que asimilen mejor una técnica que otras, porque el terapeuta es como un anillo al dedo, no a todo el mundo le va a quedar bien. Entonces, cada persona tiene que ir sintiendo qué le ayuda en su proceso de asimilación de bienestar. Entonces, espero que les haya gustado el tema de hoy. Si quieren escribirme o necesitan una consulta, pueden comunicarse conmigo al 0992-766-914 y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de este interesante tema. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.